Y este video es patrocinado por Dariángeles Tour, donde cada viaje es una aventura. Moda Vela te trae lo mejor para que luzcas fabulosa. Hola, un saludo a todas esas personas que me están viendo. Yo soy Katy Palma y esto es Katy de Viaje Tu Destino en un clic. Hoy nos encontramos en la Plaza Bolívar porque vamos a hablar sobre los mitos y leyendas de la ciudad de Caracas, aprovechando que hoy es Halloween, así que acompáñenme, let's go. Los fantasmas de la esquina de Gradillas. Este era el lugar predilecto donde muchos intelectuales como poetas, músicos, políticos, etc. se presentaban en este lugar. En la Caracas de los techos rojos, cuando no había luz, algunos pobladores decían que en este lugar se presentaban algunos fantasmas intelectuales. ¿Será porque muy cerca de este lugar había un cementerio anteriormente? Díganme ustedes, ¿por qué creen? De hecho, hay una canción de Lavillos que dice: en la esquina de Gradillas sale un muerto con la cara de viejo y la pata de palo. El enano de la catedral. Para algunos era el espíritu del ayudante de un ex párroco que vivió dentro del templo durante toda su vida. Para otros era el alma en pena de un hombre humillado por su estatura, que luego de una persecución se escondió en la catedral para nunca más volver a salir. Hasta que un día un joven que pasaba por este lugar de camino a visitar a su enamorada, que mientras más avanzaba más nervioso se ponía. Por un momento sintió que alguien o algo lo estaba siguiendo y pensó que era un ladrón o un espectro de esos que contaban sus abuelos. Y de repente, ¡zas!, ese algo estaba a su lado. Al escuchar el aullido, volteó espantado y vio que era un perro viejo y harapiento. Este se echó a reír y continuó su camino. Al llegar a la entrada de la catedral, vio la silueta de un hombre muy pequeño, vestido de la época de la colonia. El hombre al verlo lo saludó con una mano, y el muchacho, algo confundido, dijo: ¿qué hace un enano en este lugar y a esta hora? En ese momento el espectro le hace un gesto de que se acerque, y luego le dice que por favor le dé fuego para su cigarro. A lo que el joven, para no ser descortés, saca un yesquero de su bolsillo y le da fuego para su cigarro, haciendo caso omiso de las advertencias de sus abuelos: no le des fuego al cigarro del enano. Acto seguido, el enano comienza a crecer y a crecer. Con una carcajada muy fuerte llegó a la altura del reloj y con el índice de la mano derecha señaló la esfera diciendo: ya son las 12 de la madrugada. El enano continuó creciendo y creciendo hasta llegar a la altura de la torre de la catedral. En ese momento vio al hombre y le dijo: Gracias por el fuego, amigo. ¿Ahora quieres ir conmigo a un lugar donde sí hay fuego de verdad? Aquel hombre aterrorizado corrió, asustado, rezó, se persinó, agarró su cruz de palma que siempre cargaba en su bolsillo y dejó de encenderle fuego a cualquiera que se lo pidiera y dejó de buscar enamoradas a la medianoche. Así que ya saben, si andan a esa hora por la catedral, no le den fuego al enano. El fantasma de la Casa Amarilla. El actual Palacio de la Cancillería fue en tiempos de la colonia una cárcel tenebrosa donde se torturaban y dejaban morir de hambre a muchos de los presos. Años más tarde, el doctor Diego Bautista Urbaneja se encontraba trabajando en su despacho de la Casa Amarilla
cuando de repente se le apagó una lámpara de gas, la cual utilizaba para escribir. Este hizo que la encendieran de nuevo, pero se la apagaría al instante como si alguien la hubiera soplado. Esta curiosa actividad le sucedió varias veces, a lo que acto seguido ordenó traer 2 lámparas más, pero estas también se le apagarían. Por lo que el doctor prefirió dejar las cosas así y marcharse a su casa. Al día siguiente, al comentar lo sucedido, la gente le respondió que ese era el fantasma de la Casa Amarilla. Con el pasar del tiempo no se habló más de estas cosas hasta que cayó en las manos de un buen humorista criollo venezolano. Relata que un buen día en la sala de espera de la Casa Amarilla, un general andino que tenía el rostro desfigurado, el cual se encontraba esperando que lo atendieran los funcionarios, se le apareció dicho fantasma que también estaba desfigurado y le dijo: No se asuste, colega, que soy yo. El carretón del diablo. Es una leyenda venezolana que data de la Caracas antigua, de la Caracas de antaño, de la Caracas sin luz, de la Caracas sin tecnología ni energía, en la que se cuenta que un grupo de caballos arrastra una vieja carreta repleta de huesos y tiene como conductor a un hombre de ojos rojos. Algunos trasnochadores parrenderos dicen que han sentido esta presencia durante muchos años. Algunos cuentos del campo aseguran que el carretero es el mismísimo diablo. Aquellos que se atreven a ver este espectro mueren o se vuelven locos. Cuenta la leyenda que esta carreta cruza las calles de Caracas encendida en llama y llevándose el alma de aquellas quienes vivan en pecado. El origen de esta leyenda se remonta a los años 1776, en Puerto Cabello, durante la peste negra. Un sambo llamado Eustaquio trabajaba como carretero y era obligado por los españoles a llevar los cadáveres a las fosas. Obviamente este hombre contrajo la enfermedad y gritaba: Me estoy muriendo. Pero que va, sus jefes no le hicieron caso y era obligado a trabajar. Un día, todo enfermo mientras hacía su trabajo, cayó a la fosa donde echaba los cuerpos. El sargento Germán Jiménez ignoró los gritos del carretero y le prendió fuego a la fosa. Los militares también lanzaron al fuego los caballos y la carreta de Eustaquio. Entre llamas, el carretero maldijo al sargento y juró en voz alta que no descansaría hasta llevárselo a él y a su tropa. 40 años después, el comandante Jiménez custodiaba la fortaleza del Fortín Solano. El comandante sintió un viento frío que dejó varias calles en la oscuridad total. Al fondo de una calle escuchó a un caballo relinchar junto a una carreta en llamas que desprendía un olor a muerto. Lo reconoció y el carretero le gritó: Te he venido a buscar, ahora sentirás el fuego del infierno en tu piel. Alzó al comandante hasta desaparecer. Desde entonces nace la leyenda de que el carretero solo se le aparece a todo aquel que cometa malas acciones. Muchos aseguran que este espectro aparece en la avenida Urdaneta, en la avenida Andrés Bello y en Carmelitas. Otros dicen que aparece entre la Plaza de la Trinidad, actualmente el Panteón, se desplaza por Veroes y desaparece en la Candelaria. Las ánimas. Cuenta la leyenda que justo cuando alguien moría se oían las voces femeninas lamentándose en esta popular esquina de Caracas, llamada Esquina de Ánimas. Así se difundió el rumor de que los sonidos provenientes de esta esquina eran las ánimas del purgatorio, cantando y que venían a buscar el alma del fallecido. Se relata que aquellas voces pertenecían a un grupo de viudas que pedían por las almas de sus esposos.
quienes salían en procesión con velas para pedir por el descanso eterno de sus difuntos. Y desde aquí, desde la Casa de Bolívar de fondo, me despido de ustedes, no sin antes recordarles que se suscriban a mi canal de YouTube, comenten aquí abajo, denle like, compártanlo, hagan lo que quieran, cómanse una arepa y nos vemos en el próximo video. Tschüss, auf Wiedersehen, chao, goodbye. Y este video fue patrocinado por Dariángeles Tour, donde cada viaje es una aventura. Moda Vela te trae lo mejor para que luzcas fabulosa.